buenas noches, que tengan todos ustedes. ¿Qué tal? Un gusto saludarles como cada lunes en nuestra cita semanal para poder conversar un poco de historia, de la verdadera historia o de temas históricos, como el que estamos viendo ahorita, que son las mujeres que forjaron el Segundo Imperio Mexicano. Un gusto saludar a todos ustedes, saludos a la Ciudad de México, que siempre nos mandan saludos los amigos de la Ciudad de México, un gran abrazo, saludos a Guadalajara, que también nos escribe muchísimo, Mazatlán, Sinaloa, Culiacán, que nos han escrito de Culiacán, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Valladolid, Yucatán. Un gran abrazo a mis amigos de Valladolid, Mérida, desde luego Mérida. Obviamente un agradecimiento muy especial al Yucatán Country Club, a sus socios y residentes por seguir esta transmisión desde hace, pues ya 3 años casi, desde que empezó la pandemia. Estamos aquí y ustedes lo han hecho sus favoritos. Realmente muchas gracias por este interés en el estudio histórico, especialmente de nuestro país. Saludos también a Tabasco, que nos mandan saludos desde ahí. Nos mandan saludos también desde Pachuca, Aguascalientes. Un gran saludo a Aguascalientes también. Monterrey, me olvidaba a mis amigos de Monterrey. Un gran abrazo a todos los que viven en Monterrey. Me da un gusto saludarles y que nos sigan viendo por este medio. En fin, Puebla, okay, Ciudad Cerdán, la misma capital del bello estado de Puebla. A todos ustedes un gran abrazo. Y qué bueno que se ha fomentado este gusto por la historia. Los estados vecinos, pues Quintana Roo, Cancún, Chetumal, Cozumel, que también nos escribe desde Cozumel. Un gran abrazo desde esa bella isla de Cozumel. Un gran abrazo para todos ustedes. Guerrero, el estado de Guerrero, okay, super abrazo. Cihuatanejo, Oaxaca, que también nos ha escrito ya. En fin, sería mencionar todos los estados de la República Mexicana que les ha interesado mucho. Y desde luego también a los que nos escriben desde el extranjero. Canadá, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, algunos mexicanos desde Australia inclusive, Alemania. En fin, qué bueno que esto se ha despertado el interés y que sea realmente un aliciente para este año que inicia, el conocer más la verdadera historia, conocer más, investigar más, porque es lo que a este país le falta, ¿no? Cuestionar, investigar, moléstese quien se moleste, pero hay que cuestionar y hay que llegar a la verdad, muy importante. Bien, pues vamos a continuar con este tema de Pepita de la Peña y Azcárate. Bien, comentamos la semana pasada que Maximiliano y Carlota llegan a México en junio de 1864, procedentes de Austria, después de pasar por Roma. Llegan a México. Pepita en 1864 tiene 16 años, la edad de las ilusiones, los dulces 16, como se dice hoy en día. Y Maximiliano y Carlota llegan a lo que es la Villa de Guadalupe, donde ahí los van a recibir los franceses y el grupo conservador mexicano. En el trayecto de la Villa de Guadalupe, porque se le llamaba villa porque era una villa, no era la Ciudad de México propiamente dicho eso. Okay. O sea, hoy le llamamos así, la villa, voy a la villa, se quedó, pero no era parte de la Ciudad de México, era una villa, estaba afuera, no estaba dentro. Hoy ya está pegada. Vamos a calzar de los misterios, une toda esa parte, pero antes no. Entonces ahí Maximiliano es recibido, es la primera parada, y de ahí, y en un carruaje descubierto, va a entrar por el norte de México hacia la Ciudad de México, donde va a ser recibido estrepitosamente por la gente. Sabemos que obviamente la familia de Pepita, conservadora, a decir más, sale también a recibirlo. Ese desfile que fue impresionante, casi todos los diarios de la época, conservadores o no, imperialistas o no, hablan de que fue un recibimiento apoteósico. O sea, el mismo informador republicano liberal que le mandaba informes a Juárez le dice que la Ciudad de México se había entregado al emperador. O sea, se volcó
a recibir a Maximiliano y a Carlota. Pues bien, 1864. Maximiliano, una vez ya en el trono de México, pues lo primero que intenta es conocer a sus súbditos, o sea, a lo que llamaríamos las fuerzas vivas, y en este caso las fuerzas vivas eran los que los franceses les habían pasado su lista, que eran los ilustres conservadores. Y entre esos ilustres conservadores estaba la familia de Pepita. ¿Por qué? Su papá, expresidente de la República, Manuel de la Peña y Peña, y su abuelo Francisco Azcárate. O sea, no eran cualquier cosa. Venidos a menos, económicamente, sí, pero no eran cualquier cosa. Y obviamente empiezan, a recibirlos, a cada uno de ellos, un montón de familias, a la familia del barrio, a la familia Aguilar y Marocho, en fin, un chorro de personajes importantes de la época o del bando conservador que iban para darle la mano, recibir al emperador. Y Maximiliano no solamente aceptó la lista que le dio Bazaine, sino que él agregó otras, ¿no? A militares mexicanos, sobre todo indígenas. Maximiliano, bueno, eso es como un punto y aparte, era muy dado a la raza indígena, quería mucho a los indígenas. Cuando veía, y Carlota también, cuando los veía, los abrazaba, los quería. De hecho, llegó a hacer el Estatuto del Imperio en lengua náhuatl, para que lo entiendan. O sea, es algo que no se ha explicado lo suficiente, o mejor dicho, nada. Pero Maximiliano fue mucho más indigenista que Juárez. Imagínense ustedes. Mucho más proclive a favorecer al indígena que Juárez. Maximiliano hizo una serie de leyes importantes que nadie conoce. El Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM hizo un libro donde están todas las leyes y exposiciones de motivos durante la época de Maximiliano por el imperio. Y la mayoría son proteccionistas del indígena. Juárez no solamente no hizo una sola para proteger al indígena, sino que las que hizo fueron para despojarlos, siendo él indígena. Porque la ley de reforma fue un despojo para ellos. Totalmente. Porque Juárez ya no actuaba como indígena. Juárez actuaba como masón. Pero ya algún día lo estudiaremos en ese aspecto. Entonces, van y llega el día en que llega la familia de la Peña y Azcárate para recibir a Maximiliano. En el Chapultepec y en el Palacio Imperial, o sea, hoy el Palacio Nacional, ahí se recibía a todos los que conocía Maximiliano, dependiendo de dónde te tocaba o dónde estaba el emperador en ese momento, Carlota y él. Y junto con el emperador estaba el emperador, Carlota y el mariscal Bazaine. Bazaine era la sombra de Maximiliano. De hecho, por las cartas que hay, la documentación que hay, e inclusive el mismo reclamo que Carlota le hizo a Napoleón III, podemos distinguir que realmente el que mandaba en México era Bazaine. Los franceses, el ejército francés, no obedecían tanto a Maximiliano, sino a Bazaine. Era lógico. Bazaine era el amigo de Napoleón, el hombre de confianza. Y Bazaine sabía que Maximiliano se sostenía por ellos, por los franceses. Y el día que faltaran los franceses, Maximiliano se hundiría, como se hundió. Y solamente realmente una persona tan fuera de sentido común como Maximiliano no podía o no se dio cuenta, porque no quiso darse cuenta, de que su fuerza radicaba en los franceses, no en él porque era emperador, sino en los franceses. Y eso se dio cuenta, no solamente Napoleón, se dio cuenta Bazaine. Por eso el hombre fuerte del imperio, la mano fuerte, el que realmente manejó la cuestión militar más que Maximiliano, era Bazaine. Y ya está la cuestión administrativa también. De hecho, podríamos decir
como dice el maestro Alejandro Rosas, que Maximiliano era la cara bonita, el figurín, pero los que mandaban ahí eran Bazaine, en primerísimo lugar, y cuando Maximiliano sentía que había chambeado mucho y se retiraba a Cuernavaca a descansar, mandaba a Carlota. Era cuando se podía decir que había un gobierno, porque Maximiliano de plano estaba paleta en ese sentido. Bueno, pues en fin, aquí conoce. Pero ¿por qué digo que estaba junto a él Bazaine? Porque Bazaine era el mariscal, era el hombre fuerte, el que le informaba a Napoleón. Maximiliano sí le informaba, claro, porque obviamente Napoleón le daba la lana, pero el informe personal era el de Bazaine. Pues Bazaine siempre estaba en todas horas y en todo lugar. Y cuando llega la familia Azcárate de la Peña, perdón, de la Peña Azcárate, y presenta a las hijas, un individuo que estaba parado ahí vio a Pepita la Peña, que tenía 16 años. Y ese individuo, cuando ve a esa niña bonita, elegante, fina, con traje que seguramente prestado, comprado en alguna subasta o en una barata, pero elegante, porque a fin de cuentas la percha la hacía ella, no tanto el traje, la ve, y este hombre francés queda perdidamente enamorado de ella. Este hombre de 61 años se llamaba Francisco Aquiles Bazaine. Era el mariscal Bazaine, el viudo, el segundo de a bordo, el hombre fuerte del imperio. Quedó perdido por esa chiquita. ¿Cuántos años le llevaba? Ella tenía 16, y el 61, estamos hablando de, echemos pluma, 16, 26, 36, 46, 56, más de 40 años. Pero por ahí dicen que para el amor no hay edades. Así que mucho cuidado. No, no. Bueno, y ella, pues ella era una chiquita. Lo vio porque estaba al lado de Maximiliano, pero el objetivo no era él, era saludar al emperador y a la emperatriz. Ella, el tipo lo vio ahí parado y tal vez le dio la mano y ya, pero al fin de cuentas era un viejo más. No mostró ninguna impresión como que dijera, ay, madre, cómo me gusta ese uniformado. O sea, no dijo nada. Entonces, simplemente pasó, pero el tipo quedó así. Bazaine se había enamorado de esa niña. Parecía un quinceañero, viudo, tus hijos lejos. Y él ya solo pensaba en ella. Las cosas le van a salir. ¿Por qué? Porque resulta que Maximiliano empieza, para conocerlos también, empieza a hacer fiestas. Eso fue el grave problema de Maximiliano, que en vez de gobernar, empieza a hacer fiestas, dizque para conocer más cercanamente a los mexicanos. Y hay que tomar en cuenta que cuando Maximiliano llegó, ya tenía una bronca con la iglesia, Porque la iglesia católica mexicana lo estaba esperando para que revirtiera las leyes de reforma, y Maximiliano se estaba haciendo al pato, porque no las quería revertir, porque en el fondo Maximiliano era un liberal y estaba de acuerdo con lo que había hecho Juárez en cuanto a la iglesia se refiere. Entonces, pero tampoco quería descararse contra ella. Entonces, le estaba dando largas, pero en vez de resolver eso, se dedicó a hacer fiestas. Y obviamente invitaban a las familias más conocidas, más preclaras. Y en una de esas fiestas, a la cosa, estamos hablando de ya finales del 64, cuando ya había llegado el nuncio apostólico, Monseñor Meglia, para arreglar el asunto de los bienes de la iglesia, que según el Papa Pío IX le había robado a Juárez y querían que se los devolviera, ya en esa época, pues hubo una de tantas fiestas en Chapultepec,
donde fue invitada la familia, pues obviamente la familia de la Peña de Azcárate. Y van, pues obviamente, ¿cómo no van a ir? Lo que pretendían era ver dónde colocaban a la niña, sobre todo a la mamá. Que quería ver, seguramente van a ir algunos oficiales, pero y nunca se imaginó. O sea, gente joven que pudiera ver, además de que tenían dinero, pues eran oficiales, eran franceses, van a mejorar la raza, qué buena onda. O sea, todo eso. Y van a la fiesta. Y los bailes, los emperadores estaban ahí. Obviamente lo veían, los emperadores saludando a todos, ya habían saludado a ella. Ellos sentadas como se hacía en esa época, los bailes, no sé si ustedes saben cómo se hacían en esa época, se daba un carnet, ¿okay? Y en ese carnet tú apuntabas a los que te invitaban a salir, fulano, mengano, perengano, tenías esta pieza, fulano, era un carnet, que se llama carnet. Y ella estaba esperando. Cuando de repente, en plena fiesta, la mamá no lo puede creer. ¿Por qué no se acerca un oficial? ¿O no se acerca un conservador de esos jóvenes de lana, mexicano? ¿O algún capitán, coronel, mayor o hasta general francés de 20 o 30 años, no? Se acerca el mero mero, el que le seguía a Maximiliano, el de más alto rango militar, el que todo el mundo sabía que era el hombre de confianza del emperador francés y que todo el mundo sabía que el emperador francés, que era Napoleón, era el que realmente mandaba en México. Nada menos y nada más que el mariscal Bazaine, elegante, con uniforme de gala para la fiesta, con canas, casi totalmente el pelo blanco, muy elegante, y se acerca a donde estaba Pepita la Peña con su hermana y su mamá. Y dirigiéndose a ella, le dice: señorita, ¿me haría usted el honor de bailar esta pieza conmigo, si su carnet se lo permite? Obviamente no se lo estaba pidiendo cualquier hijo de vecino, era el mariscal Bazaine. Cierto, un tipo de 60 años, cierto, pero el mariscal Bazaine. ¿Qué posibilidades tendrían todas las muchachas invitadas que el mariscal viudo, poderoso y rico, se acercara a ellas? Y se acercó a Pepita. La mamá quedó entre choqueada, como se dice hoy, pero encantada. Choqueada porque, pero un hombre mucho mayor, podía ser hasta el abuelo, ya no digamos el papá, pero era el mariscal Bazaine. Pepita, obviamente una niña, ante un señor de esa edad, pero que además era el mariscal, quizás sí sabía algo, pero no tanto, voltea a ver a la mamá y cuentan que la mamá nada más le hace así con una sonrisa. Y la niña, muy obediente, como eran todas las de esa época, se para y a bailar con el mariscal. La relación estaba hecha. A partir de ese momento, el mariscal vive para Pepita y le pide permiso para ir a visitarla. No a ella, claro, a la mamá. Y la mamá dice, desde luego que sí. Y el mariscal empieza a frecuentar en sus horas libres la casa de los de la Peña y Azcárate. Y se sentaba a conversar con ella en un fluido español. Y ella, para corresponderle, porque sabía, en aquella época las niñas bien tenían que hablar mínimo el español y un idioma más. En ese entonces no era el inglés, era el francés. Hablando francés, igual eso le halagaba al mariscal. Y podían hablar en francés. La mamá, feliz de la vida por eso, aunque era mucho mayor, pero era el mariscal Bazaine. Era el mariscal. Y le llevaba, esto lo he cocinado para usted, mariscal. Usted que viene enamorada de mi hija. Y le hacía sus galletitas, le hacía toda la repostería. Y también le decía a Pepita, Pepita, hazle algo al mariscal que viene. ¿Qué podría decir Pepita en la intimidad? Cosa que no sabremos. Tal vez le decía a su mamá, mamá, es un viejo.
¿Qué onda? De otra vez la mamá le decía, sí, hija, pero es el mariscal Basay. No vas a encontrar mejor partido que él. Es viudo. Si te casas, vas a tenerlo todo. Todo. Vas a ser casi una princesa. Pepita, como todas las niñas de esa época, educadas en ese sentido, digo, estoy hablando de las niñas que se les educaba en ese sentido, pues obviamente hacía lo que decía su mamá. Y tal vez no le caía mal el mariscal porque era muy amable, pero pues obviamente pues una niña de esa edad, 16 años, lo que quiere es un chavo de 17, 18, 20 a lo sumo, ya 21 ya lo ven grande. Y el señor de 60 y tantos, o sea, bueno, pues este cortejo duró un año. Demasiado para la época. Y sobre todo para el mariscal que no estaba para perder el tiempo. Y le pide matrimonio. Quiero casarme con usted. Estoy enamorado de usted. Tengo para ofrecerle todo. Y ya se lo he comentado al emperador. 1865. Pepita tendría 17 años. El mariscal como 62. Estaba en el poderío Basay. Obviamente no podías decirle que no al mariscal. Una oportunidad así no se iba a perder así. Y sí. Y la boda se va a realizar en la capilla del emperador en el Palacio Imperial. El emperador va a ser el padrino. Maximiliano va a ser el padrino de boda. Y Carlota la madrina. Imagínense ustedes qué interesante. O sea, algo que no soñó esta niña jamás. Le van a hacer regalos carísimos y piezas bellísimas que se van a perder, por cierto, en tanto relajo que hubo luego en México con los saqueos. Le van a hacer grandes regalos. Y el mejor regalo fue que Maximiliano le regala a Basay una casa. Las escrituras de la casa para que allá viva con Pepita la Peña. Una casa que se encuentra hoy en el centro histórico, me parece que está por cerca de Puente Alvarado, que hoy es el Museo de San Carlos, pero no el que está en el centro histórico, sino el otro. Que es la casa del mariscal Basay. Una casa, es un palacio grandote, pocos lo van a visitar. La parte de abajo hoy sirve como centro de bellas artes y la parte de arriba hay exposiciones de pinturas, de fotografías. Se puede visitar perfectamente ese lugar. Ahí vivió Pepita, regalo del emperador. Se casan en 1865 por la iglesia, pues obviamente, y se convierte en Josefa de la Peña de Basay. Nada menos y nada más que de Basay. Después de Carlota, ella era la dama más importante del imperio. Después de Carlota, ella seguía. Una niña de 17 años. La más importante. Pocos saben esta historia, porque parece una novela. Una novela de la Rosa de Guadalupe, pero no es. Esto fue real. La va a llevar a su palacio, la casa que le regaló Maximiliano, con todo y las escrituras, y van a vivir durante un año. Nace su primer hijo. Van a tener dos. Y obviamente el bautizo máximo. Pero en 1866, precisamente un año cuando bebé era muy chico, Carlota viaja a Francia porque empezaba el problema. Para hablar con Napoleón. Y entonces, obviamente en los eventos que tenían que seguir haciéndose, la que tenía que dar la cara tenía apenas 18 años y tenía que dar la cara y recibir a los invitados en palacio y se convierte en la primera dama del imperio en ausencia de Carlota. Pepita de la Peña y Azcárate de Basay. Ella ahí va a aprender muchísimo.
Porque si bien, como buena niña, bien, no sabía mucho de política, ahora tiene que aprender. Y tiene que saber quién es fulano y quién es perengano. Porque ahora ella era la primera dama en ausencia de Carlota. El marido la va a ayudar muchísimo. Y va a tener una gran cercanía con Maximiliano en el sentido de que, pues para el protocolo, para muchas cosas. Obviamente los papás, digo, no vivía. La mamá, la familia quedó encantada con esto. La primera dama. Y como Carlota no va a regresar nunca, ella va a ser y seguir siendo la primera dama del imperio. Hasta que cae el imperio. Hasta que cae el imperio. Ella va a ser, ella se va a enterar de que Carlota se enfermó, ella se va a enterar que Carlota enloqueció, ella va a estar en los eventos de Maximiliano cuando Maximiliano decide irse a Orizaba. Y es entonces cuando recibe la orden Bazaine de retirarse con sus tropas a Francia. Y le dice a Pepita, nos vamos a París. Para que se cumpla esto, Napoleón III manda a un agente especial que fue el señor Monsieur Castelnau. Castelnau venía precisamente para ver que se cumpliera y se empezara a repatriar a todos los soldados. Castelnau habla con Bazaine y con Pepita. Le dice, ustedes no se preocupen, mariscal, usted vea que todos se embarquen y sobre todo que se embarque el emperador. Tiene que irse, no lo podemos dejar acá. Y en cuanto a usted, señora, no se preocupe, con su prestancia, su don de gente, su francés, usted va a ser muy bien recibida en la corte de Tullerías. Ya va a tener usted un palacete en casa en París. Y lo único que es de lamentar es que van a tener que abandonar este palacio. Sí, dice ella, voy a tener que cerrarlo para que quizá algún día lo pueda yo vender o volver a... Y Castelnau dice, no se preocupe, señora, tengo instrucciones de su majestad de tratarla a usted como una princesa. Y va usted, y por todas las damas francesas va usted a ser muy bien recibida. Y usted es una niña de 19 años. Y empieza la repatriación. Poco a poco. Maximiliano no se va. En octubre de 1800, en febrero de 1867, el último grupo de franceses es embarcado. Solo queda Maximiliano, quien se niega a irse. Bazaine, su esposa, ya están listos para irse. Bazaine hace un último intento con Maximiliano. Majestad, le dice, hay que volver. No se quede aquí. Lo van a matar. Lo van a matar, señor. Juárez no está jugando. Vámonos. Lo van a recibir muy bien en París. Volvamos. Se niega Maximiliano. Y entonces Bazaine y su esposa se embarcan y se van rumbo a París. En el caso de Maximiliano, pues ya sabemos qué fue lo que pasó. Y en el caso de ellos, van a llegar a París. Pepita va a conocer París cuando llega a París. Ella llega a París junto con su marido y ya tiene 2 hijos, una pareja, niño y niña. Va a llegar a París en mayo de 1867, precisamente cuando Maximiliano está sitiado en Querétaro. Llega y efectivamente es recibida como una dama, como la primera dama que fue en ausencia de Carlota en México. Napoleón la va a recibir y Eugenia también la va a recibir. Le dan un palacete, más o menos atrás de Tullerías, si no existe. Fue derribado después de la guerra de los comuneros. Y ahí van a vivir. Y efectivamente, de 1867 a 1871, Pepita va a vivir el sueño de una princesa. De una niña que perdió a su padre muy joven. Se enamora de un personaje de primera,
de mucha confianza de Napoleón. Vive primero 2 años casada con Bazaine en México, viviendo una historia de amor increíble y además de pues el cuento de hadas, pero ese cuento de hadas se transforma en un super cuento de hadas cuando llega a París, porque entonces conoce Tullerías, el Palacio Tullerías, gigantesco. Conoce el Palacio de Saint-Cloud, donde pasaban sus vacaciones los emperadores, e iba Bazaine. Va a todos los bailes de Tullería. Conoce la repostería francesa y la comida francesa. Conoce qué se hacía con la comida francesa que se entregaba al pueblo después de cada baile, donde decían del baile de ayer en Tullerías. Ella hace muchas migas con las grandes damas de militares, de nobles, del doctor Conó, con la misma Eugenia, quien siempre tuvo cierta tendencia hacia lo mexicano, hacia lo español. 67, 68, 69, 4 años vivió una historia de amor increíble y de cuento de hadas. Sus hijos crecen, pasan su primera infancia ahí. 7 años uno, 6 la otra, en donde pasan donde van creciendo entre pasillos de Tullerías. La ciudad Luz, París, los acoge muy bien. Y todo parecía sonreír. Todo. Todo. Quizá ya no se acordaba del funesto final de Maximiliano, de la locura de Carlota, que aunque se encontraba relativamente cerca de Francia, en Bélgica, cerca de París, en Bélgica, no se sabe que haya ido a verla ni nada por el estilo. Vivía su vida de niña, pues estamos hablando, cuando se fue tendría 19 años, 4 más, 19, 20, 23 años, con 2 hijos, con un marido grande, pero fuerte, que no tenía achaques. Y obviamente, pues qué más se le puede pedir a una muchacha de esa edad. ¿Qué se le puede pedir a la vida? Tenía todo. Fama, belleza, 23 años, estaba en uno de sus mejores momentos como mujer, como esposa. El marido cerca de los 70, pero aún te repito, fuerte. No se sabe que Bazaine pareciera de ningún achaque. Ágil, montaba a caballo. Le había dado 2 hijos, tal vez le pudiera haber dado hasta más. Pero no hay felicidad eterna, lamentablemente. Y lamentablemente Pepita se vuelve una princesa, por así decir, en un momento en que las monarquías estaban siendo cuestionadas ideológicamente y políticamente y atacadas en sus cimientos. Casi todas. Y una de las principales y más atacada era el Imperio francés. Napoleón III. Viene, estando Pepita ahí en París, la guerra franco-prusiana. Austria y Francia hacen causa común, Francisco José y Napoleón III, contra Bismarck y los 38 estados prusianos que querían unificarse, presionando y derrotando al Imperio francés. Batallas terribles. Napoleón le confía su ejército al que lo había hecho muy bien en México y que era su amigo, al casi setentón Mariscal Bazaine, para que defienda las fronteras francesas. Pero no es lo mismo, dicen por allá, Superman que Superman 20 años después. La famosa batalla de Metz, la derrota total
de Napoleón y de Bazaine. Y caen ambos prisioneros. Bazaine es hecho prisionero y Napoleón también, por las tropas de Bismarck. Francia es derrotada en la guerra franco-prusiana. Napoleón, por su jerarquía, se le permite el destierro con su familia, con Eugenia y con Eugenio, y logran que la reina Victoria les dé asilo político en Inglaterra. Pero los demás no. Pepita estaba en París, llorando por su marido, preso. Sin embargo, Bismarck no se muestra un monstruo. De hecho, también venció a Austria. Sin embargo, por respeto a Viena, no entró a la ciudad de Viena ocupando Viena. Nos bastó con que Francisco José se rindiera. Y después de los tratados que se hacen en Versalles, donde Napoleón abdica, Bismarck se va, dejando el gobierno a un grupo radical que fue la famosa Comuna de París. Un grupo que odiaba y aborrecía a la monarquía y todo lo que tuviera que ver con ella. Y es este grupo el que va a cambiar la suerte del mariscal Bazaine y de Pepita de la Peña. Pero eso lo veremos la próxima semana. Pues muy buenas noches. Espero les esté gustando este tema. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora y por este mismo medio. Buenas noches a todos ustedes. Que descansen.